Bien, mi charla se va a dividir en tres temáticas. Primeramente vamos a desarrollar qué nos pasó en cuanto a lo que fue las condiciones climáticas para esta pasada zafra. Luego también vamos a ver cómo venimos trabajando desde el programa de investigación y desarrollo que estamos haciendo foco en la selección de nuevas variedades con clave en RINDE, adaptación y manejo. Y por último, el lanzamiento de nuevas variedades y su posicionamiento. Comenzando con lo que es la descripción del clima. ¿Qué fue lo que nos pasó en la pasada zafra con respecto a las condiciones hídricas exploradas? Estos datos que ustedes están viendo en la gráfica corresponden a una serie de años de 14 años de la estación meteorológica que tenemos acá en Dolores. Y lo que ustedes pueden ver ahí es el promedio de esa serie de 14 años, como les decía, que es la línea negra. Y nos estamos comparando lo que nos ocurrió en esta zafra, que es la línea verde, con respecto a una zafra muy favorable como fue la 18-19, que es la línea que está graficada de color azul. En definitiva, lo que nos muestra esta gráfica, y también, perdón, antes de tirar las conclusiones, lo que están viendo en el eje de arriba es los estadios para una siembra aproximadamente del 10 de noviembre, en qué momento un grupo 6 fue llegando a los diferentes estadios reproductivos, R1, R3, R5, y en función de eso vamos a ir viendo cómo fueron las condiciones hídricas para cada momento. Entonces lo que nos muestra esta gráfica es que, en definitiva, para todo el ciclo de cultivo tuvimos condiciones hídricas deficitarias desde la siembra hasta la cosecha. Y lo más importante a ver aquí y a remarcar es que esas deficiencias se agudizaron en el periodo reproductivo que comenzó en R3 y hasta R7, o sea, desde que arrancamos en la formación de los granos y durante todo el periodo de llenado de grano, las condiciones hídricas fueron bastante deficitarias. Ustedes se recuerdan, sobre todo eso ocurrió en la última década del mes de febrero y la primera década del mes de marzo, en donde para la mayoría de las variedades estaban ahí en el periodo de llenado de grano, y esa fue la peor deficiencia que pudo sufrir el cultivo. Sumado a esta, si miramos qué fue lo que nos pasó en cuanto a las temperaturas exploradas, ahí vemos la misma serie de datos que, exceptuando el periodo desde emergencia a R1, donde las condiciones fueron un poco más frescas en lo que son las temperaturas medias, también para el mismo periodo en donde tuvimos esas deficiencias más severas en cuanto a las precipitaciones, además de eso tuvimos un grado más de temperatura en cada etapa. Con lo cual, ustedes lo tienen en su memoria fresca, digamos, pero las condiciones para el cultivo fueron bastante condicionantes y restrictivas. Pasando ahora a lo que es el siguiente punto, cómo venimos trabajando en lo que es investigación y desarrollo en la selección de nuevas variedades con clave en RINDE, adaptación y manejo. Van a ver en el mapa, esa es la red de ensayo que tuvimos para este año en lo que es desarrollo. En cada uno de esos puntos estuvimos evaluando y fueron 23 ensayos que hicimos a campo, de los cuales 18 eran ensayos comparativos de rendimiento, en donde evaluamos variedades que fueron 25 variedades con germoplasma de Don Mario. Dentro de ellas 15 eran variedades experimentales grupo 6. De esos 18 ensayos comparativos de rendimiento por estas condiciones que comentamos anteriormente, aceptados quedaron 12, sobre todo estos ensayos del centro y del sur del país, en donde por las condiciones que habíamos nombrado de falta de agua, sobre todo en los momentos de implantación y luego durante el cultivo, tuvimos que descartarlos porque el coeficiente de variación era demasiado alto. Por lo tanto, 2 ensayos entraron en la red de evaluación y quedaron aceptados. De esos 12 ensayos, 8 de esos 12 ensayos también, en 8 de esos 12 ensayos también evaluamos lo que es población, o sea, la característica de ver cuál es el comportamiento para las variedades como son 66, R69, 60, I62 y 52, R19, que vamos a hacer foco en esas variedades, cuál es la población recomendada para cada una de ellas. También tuvimos otro tipo de ensayos que son los ensayos de alimentación, que un poco Jerónimo estuvo hablando sobre eso, que ahí lo que estamos tratando de hacer es hilar más fino en lo que es la variabilidad dentro de cada chacra en los ambientes del litoral y también del este del país. Tuvimos 3 ensayos de ese tipo. También tuvimos un ensayo comparativo de rendimiento con variedades en lis. Y por último, un ensayo de fecha de siembra, como todos los años que hacemos acá en la localidad de Dolores, con 4 fechas de siembra logradas. Los rendimientos explorados fueron muy variables de acuerdo a cómo se nos fueron dando esas precipitaciones
en las diferentes zonas del país, pasando de 2.200 kilos en Quebracho a más de 3.800 kilos en la zona de Dolores o Conchilla, y situaciones bastante complicadas como fueron las de Rocha, en donde el ensayo tenía un estado de excelencia, pero en definitiva la reserva de agua en el perfil es más limitante y las precipitaciones no se dieron, con lo cual la media ahí anduvo en los 1.000 kilos. Como ustedes saben, desde investigación apoyamos la selección temprana de las variedades que luego van a ser parte de las variedades que van a integrar el portfolio de desarrollo, y es así que para este año tuvimos la selección, acá ven la foto aérea, de uno de los ensayos que teníamos en la media lucha. Selección temprana, evaluamos para este año 100 variedades del grupo 5 y 6, y fueron 4 ensayos, tanto en Dolores como en la localidad de Yun, que tuvimos en fechas de siembras de primera y de segunda, para lo cual hace un total de 800 parcelas experimentales en evaluación. En desarrollo, en esa validación de genotipo por ambiente, estuvimos, como les decía, desde el norte al litoral, haciendo este tipo de ensayos de franjas con tecnología de productor, con sembradora de productor. La cosecha también es con cosecha, con la cosechadora de la chacra, pero el pesaje siempre recuerden ustedes que es con este tipo de balanzas de precisión para tener más exactitud en los datos que recolectamos. Pudimos tener el espacio de algunas jornadas de intercambio, con lo cual eso nos facilita mucho el ver en las mismas situaciones cómo es el comportamiento de las variedades y que ustedes lo puedan apreciar en sus zonas de influencia. Ahí se ve un ensayo a cosecha, previo a cosecha tomamos muchos datos agronómicos y en definitiva todo termina en rinde. También estuvimos en situaciones bien contrastantes, como es las situaciones del este, en suelos de chatera. Esta es una situación que se hacen esos camellones y se hace un sistema de riego por camellones. Como también les comentaba anteriormente, este tipo de ensayos de validación más específicos, en donde empezamos a hilar más fino y a ver esa interacción de genotipo por ambiente más específicamente en cada chacra. Este tipo de ensayo es muy distinto a lo que veníamos haciendo porque tiene todo un trabajo previo de determinar cuáles son esos ambientes que son distintos dentro de la chacra. Para eso se utilizan mapas de rendimiento, mapas de altimetría, datos físicos y químicos del suelo. Es así que se hace un muestreo específico y grillado para determinar bien cómo esas diferentes zonas o ambientes que están viendo los colores acá en el mapa, qué características específicas tienen en cada punto en particular. Es así que luego diagramamos en qué sentido se tiene que sembrar el ensayo para que todas las variedades copien específicamente cada uno de esos ambientes, y en definitiva luego se cosecha con un sistema de cosecha de monitor de rendimiento, en donde en vez de tener un dato de rendimiento como tenemos en los ensayos comparativos que hacemos a nivel de mayor escala, en este tipo de ensayo tenemos muchísimos datos, multidatos, por cada punto de que el monitor va testeando. Con lo cual luego para tener mejores resultados, eso nos permite hilar más fino y ver en particular cuáles son las interacciones que se van dando a medida que una variedad va pasando por diferentes ambientes. También en lo que es el recorrido de los ensayos en cada ambiente, estas zonas que son estos suelos o estas fotos que se nos suelen dar mucho en lo que son las zonas del litoral, donde tenemos la presencia de calcario, de la tosca en superficie, donde se nos marcan estos rodales de las chacras, en donde claramente el desarrollo de cultivo es muy distinto en esas situaciones. Ahí vamos a esos sitios específicos, instalamos ensayos y también instalamos para este año, por ejemplo, todas las variedades, tanto las comerciales como las experimentales, para testear primeramente qué variedades tienen un buen comportamiento en este tipo de ambiente, de situaciones. Ahí a nivel de las parcelas ya avisorábamos que nuestro futuro lanzamiento, Don Mario 55R20, tenía un excelente comportamiento en esas situaciones, y cuando lo miramos en gran escala eso realmente se confirmaba y se magnificaba. Fíjense ustedes que acá está 55R20 y a cada lado tiene testigos experimentales de grupo 5 corto y 6 largo, que claramente tienen un comportamiento que no es bueno en este tipo de situaciones. Por lo tanto, para este año se agrega a la paleta de productos que esta variedad tiene un muy buen comportamiento a los suelos de calcario. Y como ustedes saben,
Ya es el cuarto año que venimos haciendo este tipo de ensayos, los ensayos que en su principio fueron regulados, hoy ya son bajo el sistema de controlados, en donde estamos evaluando las nuevas tecnologías, las nuevas variedades en sojas con la tecnología ERLIS. Como les decía, es la cuarta zafra que estamos evaluando estas variedades. Para este año fueron 10 variedades que evaluamos, que testeamos, para ver cuál es su comportamiento, su respuesta agronómica, su resultado agronómico, y comparándonos con las variedades que hoy son referentes en el mercado para esos nichos. Luego de 4 años de evaluación, hoy ya contamos, y Jerónimo un poco habló sobre eso, ya tenemos listas para comercializar, para salir al mercado, 3 variedades que son del grupo 6 y una variedad del grupo 5, producto de esa selección que venimos haciendo hace 4 años en este tipo de ensayo. Para repasar las variedades que cuentan con esta tecnología, o sea, las variedades ERLIS, lo que nos van a permitir es ampliar la paleta de herbicidas que podemos usar sobre el cultivo de soja. O sea, vamos a poder aplicar como herbicidas postemergente, además del glifosato, herbicidas como el glufosinato de amonio o 2,4-D salcolina. Son herbicidas que se van a poder usar por sobre encima del cultivo como nuevas estrategias para el control de malezas problemáticas. Comentándoles un poco, repasando un poquito cuál fue el comportamiento de esas variedades en lo que son los grupos 6 que evaluamos este año. Acá tienen los resultados en donde se muestran claramente que estas variedades ERLIS realmente tienen una excelente performance si nos estamos comparando con variedades que hoy son referentes a nivel comercial, como pueden ser estas variedades que son con tecnología RR1 o intacta en el grupo 6. Con lo cual podemos decir que son variedades que están a la altura de los productos que hoy se están comercializando al mercado. Pero además del rendimiento, también queríamos mostrarle, y por eso hicimos estas aplicaciones, cuál es el valor de esta tecnología y que ustedes lo puedan ver de forma visual, digamos. Esto se hizo con la esperanza de podérselos haberlo mostrado en marzo, en la jornada de campo. Por razones obvias no se pudo hacer, pero le queremos acercar las fotos de lo que fue ese ensayo. Entonces ahí lo que hicimos fue atravesar a todas las variedades con la tecnología y sin la tecnología, o sea, todo el ensayo se atravesó con 4 aplicaciones de distintos herbicidas. En ese sentido, así se veía el ensayo y las variedades en el día de la aplicación, todavía no se veía ningún problema de fito, y a medida que iban pasando los días ya se veían esas coloraciones y esos comportamientos característicos en las variedades que son sensibles a este tipo de herbicidas. Así que bueno, ahí lo que estoy remarcando, esas variedades que no sufrieron ningún tipo de estrés, son las variedades ERLIS, que son tolerantes al glufosinato, al glifosato, al glufosinato y al 2,4-D salcolina. Y las variedades que se están muriendo, que están con fito, obviamente son variedades RR1 o intactas que no tienen la capacidad de detoxificar este tipo de herbicidas. A los 15 días de la aplicación, las variedades susceptibles a este tipo de herbicida prácticamente ya se encontraban muertas, con lo cual dos aspectos a remarcar de esta tecnología. Es una tecnología que nos va a permitir realmente mejorar y completar lo que es el control de estas malezas que hoy están siendo un problema a nivel productivo, como es el caso del Amaranthus, pero también los cuidados que vamos a tener que tener cuando este tipo de herramientas estén a nivel productivo, porque vamos a tener variedades que van a ser susceptibles y con lo cual hay que tener mucho cuidado en lo que son las recomendaciones de estos productos sobre los cultivos de soja. Otro de los ensayos que tuvimos es el ensayo de fecha de siembra por grupo madurez de manejo, donde para este año tuvimos esas 4 fechas de siembra: 25 de octubre, 10 de noviembre, 20 de noviembre y 10 de diciembre. Este ensayo es muy valioso para nosotros porque realmente nos permite comprobar y determinar cuál es el comportamiento, cuál es el ciclo de cada variedad que estamos lanzando al mercado,
para este año las variedades que testeamos son 52R19, nuestro lanzamiento en el 5 corto, 60I62, una variedad de excelente potencial en el grupo 5 largo 6, y nuestro lanzamiento 66R69, una variedad en el grupo 6 largo que viene a posicionarse en el lugar que estábamos sembrando 6.8. Entonces, bueno, este tipo de ensayo realmente nos da información muy valiosa de acuerdo a cuál es el comportamiento y los momentos en que cada variedad va llegando a cada estadio reproductivo. Fíjense ustedes que para una fecha del 10 de noviembre, una fecha media, un grupo 5, como puede ser 52R19, ya va a arrancar su periodo reproductivo sobre fines de diciembre con lo que es el R1, la floración, y el periodo crítico que lo establecemos en el R3, que es cuando arranca la formación de las chauchas. Este tipo de variedades lo posicionan en el mes de enero, sobre mediados de enero. En cambio, un grupo 6, como puede ser 60I o 66R69, el periodo crítico lo extiende más sobre fines de enero y principios de febrero es cuando arranca su periodo crítico. Y es un poco lo que tratamos de buscar en cuando armamos el plan de siembra y posicionamos cada variedad por grupo de madurez. Tratar de que ese periodo crítico sea más sobre fines de enero y principios de febrero para bajar esa demanda atmosférica que sabemos que en febrero es un poco menor. Así que bueno, ahí tenemos las distintas fenologías y para cada una de las variedades, con lo cual siempre es una herramienta muy valiosa para consultar y para establecer las conclusiones que un poco Jerónimo se estuvo refiriendo a lo importante de establecer cuál es el mejor plan de siembra para cada variedad en función de su grupo de madurez. Otro de los ensayos de manejo que estuvimos haciendo son los ensayos de población. Específicamente para este año tuvimos muchos ensayos, como les decía, fueron 8 ensayos en donde testeamos cuál es la mejor recomendación en población para esta variedad, que es nuestro lanzamiento, como es 66R69 con tecnología STS. Es así que en cada uno de esos ensayos testeamos poblaciones que iban desde 150.000 plantas a 45.000 plantas por hectárea. Ustedes pueden ver acá en la foto cómo va cambiando la arquitectura del cultivo a medida que aumentamos la densidad de plantas y en definitiva hay que establecer cuál es el óptimo recomendado para esta variedad en los diferentes ambientes productivos. Entonces, si lo dividimos por ambientes productivos, en ambientes de muy buena productividad, en torno a los 4.000 kilos, esta variedad encuentra su óptimo a partir de las 20 plantas logradas por metro cuadrado. Es un grupo 6, muy plástico, y por lo tanto la recomendación que vamos a estar dando para esta variedad en este tipo de ambientes es un rango de 24 a 26 plantas por metro cuadrado logradas a cosecha. Siempre hablando de buena tecnología de siembra con tecnología de precisión, podemos estar trabajando con un margen de seguridad buscando este óptimo en este tipo de variedades. Cuando nos vamos a ambientes un poco más restrictivos o ambientes medios, en torno a los 3.000 kilos, que son muchos los ambientes que tenemos en el Uruguay, ahí la población que vamos a estar recomendando es de 26 a 28 plantas, es de 28 plantas a 30 plantas por metro cuadrado. En el caso de 60I, que también estuvo en los mismos ensayos y también testeamos los mismos rangos de poblaciones, en ambientes de alta productividad, su óptimo va a estar dado a partir de también las 20 plantas logradas a cosecha, por lo cual la recomendación que estamos dando para esta variedad son de 26 a 28 plantas logradas por metro cuadrado. En el caso de ambientes un poco más limitantes o ambientes medios de productividad en torno a los 3.000 kilos, ahí la población recomendada que vamos a estar sugiriendo son para lograr 60 de 30 a 32 plantas por metro cuadrado. Y en definitiva, como resumen de todo lo que les vengo comentando, para qué hacemos todo este número de ensayos en todos estos ambientes, es para generar este manual de uso y manejo para cada variedad. Es así que nosotros testeamos en todos estos ambientes y sabemos cuál es la interacción de cada genotipo en esos sistemas productivos, conocemos en detalle su fenología, conocemos y sabemos cuál es la mejor población que tenemos que recomendar cada una de estas variedades en función de cada ambiente y a su vez cómo juega el papel de cada tecnología. Todos estos aspectos los reunimos para que ustedes den en el blanco y
tengan la posibilidad de incrementar ese rendimiento, de incrementar esa brecha que Jerónimo también estuvo comentando, y que ustedes tengan la posibilidad de incrementar su rendimiento en un 12% por estar eligiendo la mejor opción genética y la opción que más se adecue a su sistema productivo. Teniendo todas las cartas sobre la mesa, que nosotros podamos recomendarle cuál va a ser la mejor opción que se va a ajustar a su sistema. Con eso tenés la posibilidad o tienen la posibilidad de incrementar un 12% su ganancia en rendimiento. También, todo esto, otra forma de mirarlo, es el posicionamiento que hacemos para cada zona del país. Es así que, por ejemplo, para la zona donde nos encontramos, en el litoral centro-sur, para fecha de siembra de primera, la variedad que vamos a estar posicionando para arrancar el plan de siembra a partir del 25 de octubre con excelente potencial de rendimiento es Don Mario 66R69 con tecnología STS. La recomendación que le vamos a estar sugiriendo para esta variedad es lograr 24 o 26 plantas por metro cuadrado y es una variedad que además tiene un comportamiento bueno, aceptable en calcáreo, muy superior al comportamiento que tenía 6.8, que realmente era una variedad que era muy sensible a este tipo de suelos. A partir de las fechas del 1 de noviembre ya se empiezan a posicionar los grupos 5 largo 6, como son 60I62 o 62R63. Y a partir del 10-15 de noviembre, en estos buenos ambientes, 52R19 empieza a ser una muy buena opción para ir cerrando el plan de siembra. O en el caso de sistemas de riego, 50I17 sería la variedad que estamos recomendando para ese tipo de situaciones. Eso sería si estamos armando el plan de siembra de primera, y si pensamos en siembra de segunda, las variedades elite en ese sentido, que se ajustan tanto para siembras de primera como de segunda, son Don Mario 62R63, Don Mario 60I62. Ven ustedes que tienen un color verde, eso significa que las elegimos a ellas porque son las que tienen el mayor potencial, si nos comparamos por ejemplo con 6.2. Y esas variedades las vamos a estar sembrando en un rango de 30 a 32 plantas por metro cuadrado, o en buenos ambientes, en esos ambientes del litoral y el sur, 52R19 es una excelente opción para tener en cuenta. Pasando al último punto que vamos a tratar en esta charla, del posicionamiento y de las nuevas variedades que vamos a estar recomendando para esta zafra. El portfolio de variedades que hoy tenemos por ofrecerle con tecnología RR1 y STS son 8 variedades, dentro de las cuales 55R20 es nuestro próximo lanzamiento, y con tecnología Intacta STS son 4 variedades. Como les decía, vamos a estar haciendo foco en el lanzamiento de 66R69, una variedad en el grupo 6 largo, con tecnología STS. Vamos a hacer foco también en 60I62 y 62R63, las variedades en el grupo 6 de mayor potencial de rendimiento. Y en nuestro lanzamiento 52R19, una variedad del 5 corto que viene a posicionarse en el nicho de 53-51. Vamos a comenzar con esta variedad que es nuestro lanzamiento 66R69, es una variedad del grupo 6 largo con tecnología STS que, como dice ahí en la cartilla, es el reemplazo inmediato de 6.8i. Es una variedad que nos viene a aportar más rendimiento, estabilidad, agrega la tecnología STS, tiene un excelente comportamiento de vuelco y mejora el comportamiento de calcario, que 6.8 era muy mala en ese tipo de ambientes. Entonces, mirando un poquito en detalle cómo fueron los resultados para esta variedad en alguno de esos ensayos que les venía comentando anteriormente que tuvimos para este año. Comenzamos en lo que es el ensayo de Queguayar, lo que fue un ensayo más al norte que tuvimos. Ahí el resultado de 66 versus 18 fue victorioso, 2.300 kilos 66 versus 2.137 kilos 6.8. Y así vamos recorriendo cada uno de esos ensayos, en donde para los 7 casos 66R69 le ganó a 6.8i, tanto en los ensayos del litoral como también en los del este, con lo cual resulta que en promedio para esos ensayos la ganancia en kilos fue de 300 kilos por hectárea en cada uno de esos sitios en donde ambas variedades estuvieron presentes. Con lo cual realmente reafirma el potencial que tiene esta variedad, y por eso es que significa y es el reemplazo de 6.8. Ahora, si estos ensayos
lo anexamos y entran en lo que es el consolidado que venimos haciendo hace más de 3 zafras, comparándonos contra 6.8. La gráfica vuelve a ser contundente y la ganancia genética en rendimiento es en torno al 4,7%, son 130 kilos de ganancia que tenemos de Don Mario 66R69 versus 6.8i. Pero además de eso, y es muy fuerte, es la frecuencia en los casos en que esta variedad le gana a 6.8. Para esta serie de años, en el 80% de los casos, 66R69 le ganó a 6.8i, con lo cual es una victoria muy contundente. Si miramos qué fue lo que nos pasó para esta zafra, solamente los datos de esta última zafra, esa ganancia es de casi el 7% de rendimiento, o sea, realmente la supera y muy bien a 6.8 y como les decía, en más del 80% de los casos, 66 le ganó en rendimiento a 6.8i. ¿Y por qué es que pasa esto? Si analizamos, que son muchos de los datos que tomamos en las variedades, cómo es que las variedades modernas están componiendo o están formando su rendimiento. Ahí tenemos en ese cuadro, por ejemplo, a Don Mario 67 y 70 y Don Mario 66R69 contra 6.8, que es una variedad que tiene muchos años en el mercado. Entonces lo que nos dice este gráfico es que en el tallo principal hay un mayor porcentaje de chauchas o de vainas de 3 granos en estas variedades en 67 y en 66 si nos comparamos contra 6.8. Y además de eso, también ese porcentaje se mantiene en las ramas. Con lo cual es por eso que en definitiva terminan teniendo un mayor número de granos por metro cuadrado y eso hace que sean más rendidoras a la hora de pasar la balanza y que tengamos esa diferencia en rinde si nos comparamos contra una variedad como S.8, que merece mi respeto porque es una variedad que hace muchos años está en el mercado, es una de las variedades más sembradas por sus excelentes condiciones de rendimiento, por su plasticidad, por su adaptabilidad a todos los ambientes del país, pero ya tiene muchos años en el mercado y la ganancia genética empieza a ser notoria y además de esto hay otros atributos por lo cual hacen que tengamos este plan recambio y esta variedad que decisivamente es mejor a 6.8. Y como les decía, además del rendimiento que consolida y consolida muy bien, esta variedad agrega la tecnología STS, que ustedes ya saben, nos permite usar este tipo de herbicida con los componentes de sulfometurón y clorimurón en los barbechos previo a la siembra, con anterioridad de entre 10 y 15 días, pero por sobre todas las cosas, lo más importante de esta tecnología que viene con las variedades, que viene con este nuevo lanzamiento, es el seguro que nos da a la hora de desconocer cómo tenemos el carry o el apilamiento de los herbicidas ALS en el suelo, que nos pueden estar sacando mucho rendimiento, nos pueden estar restando rendimiento y es algo silencioso que en muchos casos no nos vamos a dar cuenta. En muchos casos podemos ver estas sintomatologías, pero en otros no lo vamos a ver y realmente igualmente nos está quitando rendimiento cuando no utilizamos una variedad que tenga esta característica. Por lo cual, el STS es una tecnología que nos brinda seguridad a la hora de desconocer cómo viene el carry de herbicidas en nuestros sistemas. Además de esto, vamos a ver esos aspectos agronómicos que son clave destacar en esta variedad que estamos lanzando al mercado. 66R69 versus 68. Como ustedes saben, 66R69 tiene menor porte de planta. En promedio estamos hablando de que tiene aproximadamente 20 centímetros menos de altura. Y eso no nos dice nada, pero sí nos dice cuando veíamos estas situaciones en donde el 68 se nos volcaba o se nos acamaba y eso estaba dado por estos ambientes del litoral en donde 68 tenía un mayor desarrollo y se daban esas situaciones de vuelco o acame. En ese sentido, 66R69 es una variedad que tiene un muy buen porte de planta. En esas situaciones de excesos o en esas situaciones de muy buenos ambientes del litoral o cuando nos quedamos con excesos de planta, es una variedad que no va a volcar y eso lo tenemos muy medido tanto en los diferentes ensayos que hemos hecho como también en esos ensayos de población que les comentaba anteriormente. En cuanto al ciclo, 66R69 en promedio nos viene dando
para todas las zafras que tiene un día más de ciclo. Aún así, y como lo ven ustedes en la foto, parece ser que para este año eso no se dio. Y es un poco lo que queremos remarcar, que 66R69 se mantiene más estable y sin variaciones en lo que es su fenología ante condiciones de estrés, que a veces eso a 68 no le estaba pasando. Pasando al limpio, 66R69 es una variedad que rinde más que 68, estamos hablando de que en promedio estamos arriba en un 4,7% y si miramos los datos de esta última zafra, ese porcentaje se acerca mucho a un 7% de ganancia en rendimiento, que nos agrega un día más de ciclo, con lo cual podríamos decir que prácticamente son similares. Nos agrega la tecnología STS, con lo cual es un seguro anti los carries de herbicida en otros sistemas, que tiene menos porte de planta, que tiene una estructura que nos permite que no vuelca en esas situaciones de el litoral o exceso de planta. Es una variedad que se va a mantener en pie y no va a volcar, que tiene un mejor comportamiento en suelos de calcario, que nos agrega estabilidad y adaptabilidad en las mismas situaciones en donde hoy estamos sembrando 6.8i y nos testeamos contra 66R69, mostró la misma estabilidad y adaptabilidad a estos sistemas. Yendo ahora a lo que es un grupo 6 de alto rendimiento, 60 y 62, es la variedad que reemplazó a 59 y 58 por su altísimo potencial de rendimiento y también estabilidad. Tiene un buen porte agronómico, tiene un excelente comportamiento del vuelco y mejoraba un aspecto de apertura en verde, que era una característica no deseada que se nos daba en algunas estaciones en chacras de 59 y 58. Viendo algunos de esos resultados en las últimas zafras, testeándonos contra 59 y 58, la ganancia genética es de un 5,5%, estamos hablando de que son más de 160 kilos de ganancia de 60 y 62 versus 59 y 58, que le ganó 60i a 59 en el 73% de los casos, y que para esta última zafra el porcentaje se amplió aún más y estamos hablando de que le ganó en un 13,2% y le ganó en el 83% de los casos en donde 60i compartió ensayos contra 59 y 58. Así que en ese aspecto no quedan dudas de la superioridad genética de esta variedad frente a 59 y 58. Si nos comparamos contra una variedad de similares características con tecnología intacta como es 6211, para estas últimas zafras nos viene dando una ganancia genética de más de un 8%. Si nos comparamos contra esta variedad son 244 kilos de ganancia. Y si miramos los casos ganados para esta última zafra, en el 100% de los casos, 60 y 62 le ganó a 6211 y esa ganancia estuvo alrededor de un 13% en rendimiento. Pasando al limpio, 60 y 62 versus 59 y 58 es una variedad que notoriamente tiene mayor rendimiento. Estamos hablando de un 5,5 y para esta última zafra es un 13,2%, que en ciclos son muy similares, un día más, que en tecnología y en porte son iguales a 59 y 58, que no vuelca, que tiene un buen comportamiento calcáreo, que es una variedad que ha demostrado estabilidad y adaptabilidad a todo el sistema, a todos los suelos del Uruguay, y que mejora estos aspectos de apertura en verde, que 59 y 58 era una característica que a veces se nos daba en algunas situaciones puntuales o en zafras específicas. Su complemento con tecnología RR1 62R63 es una variedad en el grupo Saicorto RR1 que viene que supera a 6.2 con lo que fue su reemplazo. Verá. 62R63 es la variedad en el grupo Saicorto con tecnología RR1 de alto rendimiento que viene también a complementar a 60 y 62 en este nicho. Es una variedad que superó a 6.2, con lo cual fue su reemplazo. No hay dudas de que tiene mayor potencial. La única razón que 6.2 sigue en la paleta de productos es por su característica a suelos de calcario, que es excelente. Y 62R63 no es tan buena o no lo es en la misma medida en que lo es 6.2. Pero en definitiva, en rendimiento tiene un excelente potencial de rendimiento, tiene un buen porte agronómico y mantiene la tecnología STS. Si miramos algunos resultados y nos comparamos contra
contra esta variedad 5909, que ya es una variedad que tiene muchos años en el mercado. La ganancia genética es más de un 9%, son cerca de 250 kilos. Le ganó en el 78% de los casos. Y si miramos los datos para esta última zafra, esa ganancia es aún mayor, estamos hablando de un 11% de ganancia genética, y le ganó en el 86% de los casos en donde estuvieron estas dos variedades compitiendo en los mismos ensayos. Si nos comparamos contra esta variedad que es 6248, ahí estamos hablando de un 11% de ganancia genética, le gana en promedio para estas últimas zafras en el 64% de los casos. Y si miramos los datos para esta última zafra, la ganancia aún es mayor, estamos hablando de que le gana en el 12,9%, son cerca de 300 kilos de ganancia, y en el 71% de los casos, 62R69 salió victoriosa frente a 6248. Y por último, hablarles y comentarles sobre este lanzamiento en el 5 corto llamado 52R19. Es un 5 corto de excelente potencial de rendimiento que supera a 5351, con lo cual es su reemplazo, y que tiene excelentes condiciones agronómicas. Pasando a lo que son los números, en las últimas zafras en donde hemos evaluado estas dos variedades, 52R19 le gana en todo el índice ambiental explorado en un 3,2% a 5351. Son 117 kilos de ganancia, si nos comparamos. Y además de eso, lo que es muy importante es la frecuencia de casos en que 52R19 le gana a 5351. En el 81% de los casos de estas últimas zafras, 52R19 le gana a 5351, con lo cual son datos muy fuertes y muy decisivos. Y si miramos lo que pasó en la pasada zafra, eso se incrementa aún más, estamos cerca de un 5% de incremento en rendimiento, y le ganó en el 89% de los casos. Con lo cual, en lo que son aspectos de rendimiento, es una variedad en el 5 corto que viene a aportarnos una mejora en rendimiento, sobre todo cuando nos comparamos contra 5351, que es el nicho donde ella se va a posicionar. Además de esos aspectos agronómicos que son muy importantes, esta es una foto del ensayo que teníamos sobre Ruta 14, donde estaban ambas variedades lado a lado, y como pueden ver, y haciendo un poco más de zoom, 5351, algunas características que mostraba, sobre todo en zafras o cuando teníamos condiciones adversas, teníamos este problema de retención o de tallo verde, que era muy frecuente en esta variedad. Y en cambio, a su lado pueden ver cómo es el comportamiento estando lado a lado de 52R19. Tiene una uniformidad de maduración muy buena y mejora este aspecto, que la verdad era algo que nos preocupaba y que queríamos mejorar con el futuro reemplazo que hoy lo tenemos, y es 52R19. Con lo cual, si pasamos en limpio, es una variedad que nos viene a aportar una superioridad genética en rendimiento, que en ciclo es 2 días más corta, que en tecnología y en porte son iguales, no va a tener problemas de vuelco, mejora el comportamiento calcáreo de 5351, ya que 5351 era una variedad muy susceptible a este tipo de ambientes, que nos agrega estabilidad y adaptabilidad, y sobre todo nos mejora esas características de uniformidad de maduración, que eran problemas que 5351 tenía en esas zafras que venían más complicadas. Entonces, resumiendo, para ver un poquito en números lo que hemos venido comentando del avance genético, que los años pasan, y en lo que es avance genético se mide, y se mide fuerte. En el 2010 estábamos lanzando, por ejemplo, 6.8i. En ese momento se lanzaba porque superaba a una variedad como 7.0 en torno al 6,5%. ¿Sí? En el año 2013 estábamos lanzando 59-58, porque en esos años 59-58 superaba en más de un 12% a 5.9i. En el año 2017 lanzamos 60 y 62, porque superaba a 59-58 en más de un 5,5%. Y para este año estamos lanzando Don Mario 66R69STS, que supera a 6.8i en más de un 4,5%. Y también estamos lanzando 52R19, que supera a 5351 en más de un 3,2%. Entonces,
la superioridad genética y el avance genético existe, es real. Esto es tanto para nuestras variedades y por eso es que hacemos el reemplazo, como para cuando nos comparamos con variedades que tienen más o menos los mismos años en el mercado. Por último, agradecerles a todo el equipo de investigación y desarrollo de Barraca Erro, Stewart Márquez y Ramón Bin, a todo el equipo técnico de Barraca que me hacen posible poder desplegarnos con la red de ensayo en cada rincón, y en especial a cada uno de los técnicos y productores que nos brindan ese espacio y el tiempo para que podamos hacer estos ensayos en sus campos y tener estos datos que son realmente una fiel respuesta del comportamiento de las variedades en cada rincón del país. Muchas gracias.